Bienvenidos a Viva Tijuana. Somos una casa donde sobre todas las cosas amamos primeramente a Dios Y a las personas. Gracias por acompañarnos. Sabemos que Dios tiene una palabra para ti. Somos Aviva Tijuana. Esperamos que seas enriquecido con este servicio y con estas enseñanzas en línea. E igualmente te queremos dar la oportunidad de sembrar a este ministerio, ya que el dar te abre los cielos y causa que tengas una cosecha de regreso. Nuestro deseo y oración, más que todo, es que seas prosperado en cada área de tu vida. Recuerda que tu economía es solo una parte en la cual Dios quiere mostrarte que Él es fiel para cumplir sus promesas. Que Dios te bendiga y ahora prepárate, esperamos que Dios traiga una palabra del cielo para tu vida. Hola, Dios les bendiga, qué bendición nuevamente estar conectado con ustedes. A través de esta transmisión en línea vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Hemos estado estudiando la palabra de Dios acerca del tema la iglesia, un tema muy cerca del corazón de Dios. Muy relevante, muy relevante y muy importante para nosotros. Y esta es la quinta semana más o menos y quisiera continuar con nuestro verso clave que hemos estado usando. Se encuentra en Mateo capítulo 16, verso 13. Dice así que Jesucristo al llegar a la región de Cesarea de Filipo, estoy leyendo la versión Reina Valera 95, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y esta pregunta es muy importante, muy clave, muy relevante. Pienso que es la pregunta más importante para el ser humano, porque como tú y cualquier persona, como respondan a esta pregunta, determina si eres salvo o no eres salvo. La respuesta a esta pregunta determina si eres salvo o estás perdido por la eternidad. Y así de clara es la palabra de Dios. La respuesta a esta pregunta que les hizo Jesús a sus discípulos: ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Le respondieron y le dijeron: Señor, algunos dicen que eres profeta, algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres un buen hombre. Y diferentes grupos dicen diferentes cosas o piensan diferentes cosas de Jesús. Que es una expresión de Dios, que es un gran ejemplo, una persona muy moral, que nos enseñó a cómo vivir y cómo sufrir y cómo morir. Pero si es todo lo que crees, estás perdido. Estás perdido de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y algunos podrán decir: pues esa es una mentalidad muy cerrada, muy exclusivista. Todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos. Pero eso no es verdad. Suena muy bonito y suena muy padre, pero eso no es verdad. Bíblicamente eso no es verdad. La Biblia dice que solo hay dos familias en el mundo: la familia de Dios y la familia del diablo. Jesucristo les dijo a unas personas muy religiosas de su tiempo, en Juan capítulo 8, les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo. En otra ocasión, un hombre muy moral y muy bueno, muy bueno, llamado Nicodemo, fue a visitar a Jesús y a platicar con él. Y Jesucristo le dijo en Juan capítulo 3, verso 7, le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Entonces, ser una buena persona no es suficiente para irte al cielo. Tienes que nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo para irte al cielo no es opcional. Porque hay personas buenas, de acuerdo a la Biblia, que si no creyeron en Jesucristo y lo hicieron su Salvador y su Rey y su Dios, no irán al cielo. Así de clara y de cruda es la verdad que nos enseña la Biblia en cuanto a eso. Cuando los discípulos le dijeron a Jesucristo: pues algunos dicen que eres esto, que eres lo otro, Jesucristo les pregunta a ellos directamente y les dice: pero ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy?
ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy? Y Pedro inmediatamente le responde a Jesucristo y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, el enviado de Dios. Y ahora te pregunto yo, ¿tienes tú que creer esto para ser salvo? Sí. Tienes que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Salvador del mundo, el único camino al cielo, el único camino al Padre. Tú lo tienes que creer, toda persona lo tiene que creer, tiene que ser una realidad en su vida para que podamos ir al cielo. Y Jesucristo le contesta en el verso 18, bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló Padre ni sangre, sino mi Padre celestial que está en los cielos. Y le dijo Jesucristo a Pedro, y tú eres, escuchen esto, miren cómo le dice, y tú eres Petros, porque Pedro en el griego significa piedra, y se dice Petros, pero tú eres Petros, y es una piedra no grande, una piedra que se puede tirar. Y luego le dice en la misma oración Jesucristo, y sobre esta roca, sobre esta Petra, hay una diferencia en Petros y Petra. Petros es piedra no grande, Petra es roca. Y Jesucristo dijo, sobre esta Petra, sobre esta roca, sobre esta revelación de que Cristo es el enviado de Dios, yo, Cristo, edificaré mi iglesia. Y la iglesia que Jesucristo está edificando, desde Hechos capítulo 2, que es el inicio de la iglesia, todavía está siendo edificada. Todavía en este tiempo está siendo edificada. Y una parte de la iglesia pues ya está en el cielo, pero otra parte estamos aquí. Y el libro de los Hechos en la Biblia fue la historia del principio de la iglesia. Pero tú y yo todavía estamos escribiendo historia. Tú y yo estamos haciendo historia. Y la historia nunca terminará porque el reino de Jesucristo no tendrá fin. Isaías 9:7 dice que su gobierno y su paz no tendrán fin. Entonces Jesucristo reinará y gobernará en su reino para siempre a través de su iglesia. Entonces la iglesia es para siempre. La iglesia está siendo edificada. Todavía estamos haciendo historia y la iglesia es para siempre. Estudiamos en semanas pasadas que la iglesia, de acuerdo a la Biblia, sus significados son los llamados a asamblea o los llamados a congregarse, a juntarse. Los llamados a juntarse, a congregarse. Llamados a servir juntos, llamados a estar conectados. También estudiamos que somos el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo pues debe estar conectado. Un cuerpo desconectado no tiene vida. También estudiamos que somos la novia o la esposa de Cristo. Y Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y la iglesia o la esposa debe estar sometida o sujeta a Cristo, el esposo o la autoridad. Y también estudiamos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y cabeza significa autoridad. Y todo cuerpo, como la iglesia es el cuerpo de Cristo, todo cuerpo necesita estar conectado a la cabeza para funcionar bien. Para funcionar bien, todo cuerpo debe estar conectado a la cabeza. Cuando alguna señal al cuerpo no es enviada de la cabeza, esa parte del cuerpo que no recibió la señal no ejerce esa señal o mandato que le envió la cabeza. Para que el cuerpo funcione bien, debe estar conectado con la cabeza. Así que somos la iglesia, somos los llamados a congregarnos, a estar conectados, a servir juntos, a adorar juntos y a edificar juntos la iglesia con Jesucristo. Si no hay unidad, no hay iglesia. Si no hay unidad, no hay iglesia. Y yo quiero decir algo para que quede claro y aprendamos algo. Hay muchas veces los cristianos dicen, pues es que nosotros, la gente, somos la iglesia
Y durante la pandemia aún la polémica de que si la iglesia era esencial o no se levantó, y los comentarios que surgieron eran de que la iglesia no era esencial, refiriéndose al congregarnos en el templo, porque decían que la iglesia éramos la gente, y no es verdad, no es bíblico, no es cierto. No es cierto. Los cristianos no somos el cuerpo de Cristo completamente, somos parte del cuerpo de Cristo cuando estamos congregados o conectados. Entonces, yo no puedo no congregarme, no conectarme por mucho tiempo y decir que yo soy el cuerpo de Cristo, porque ni tan siquiera estoy siendo la iglesia, porque la iglesia somos llamados a congregarnos. Los cristianos, al congregarse y al estar conectados a la cabeza, son parte de la iglesia, parte de la iglesia. Entonces, recuerde, la iglesia, para ser la iglesia debemos congregarnos y estar conectados con la cabeza, que es la autoridad, Cristo Jesús. Hebreos 10:25 es muy clara ese verso, dice: no dejemos de congregarnos juntos, obviamente, creer juntos, escuchar la palabra juntos. Y hay millones de cristianos sin congregarse. Ellos en casas oran solos, leen la Biblia solos, porque fueron decepcionados por alguna iglesia o alguien en la iglesia y prefieren servir a Dios solos en casa. Pero ¿cómo puede alguien ser un buen cristiano y al mismo tiempo ignorar la palabra de Dios, que te exhorta directamente a no dejar de congregarte? Debemos, pues, corregir cualquier cosa o arreglar cualquier cosa, sanar cualquier cosa que nos desconectó de la iglesia, que nos desconectó y nos separó de la iglesia. Si estamos nosotros siendo cristianos en nuestra propia casa, debemos corregir eso y regresar a la iglesia y congregarnos, conectarnos y servir a Dios juntos y orar juntos y escuchar la palabra de Dios juntos. Eso es la iglesia. Entonces, recuerda que hay cosas que pasan cuando nos congregamos que no suceden de ninguna o en ninguna otro lugar o de ninguna otra manera. Repito, hay cosas que pasan cuando nos congregamos que no suceden de ninguna otra manera, excepto al congregarse. Por lo tanto, necesitamos venir y escuchar la palabra de Dios juntos, servir juntos, orar juntos. Y la Biblia dice que cuando hacemos eso hay una unción, hay una bendición que no está en casa. Cuando nos congregamos y servimos a Dios juntos, si hay unidad, allí hay una bendición que no encontramos en casa. Los que leen la Biblia se van a recordar que cuando Pablo iba camino a Damasco y tuvo el encuentro con Jesucristo, dice la Biblia que después de que habló con Jesucristo y tuvo ese encuentro con él, Jesús le dice, en Hechos 9:6 está este verso, y le dice: ve y entra a la ciudad y allá se te dirá lo que debes de hacer. Ahora, acababa de tener una conversación con Jesús, Pablo, y le acababa de decir parte de su plan, le acababa de decir el llamado, etcétera. Pero le dice lo siguiente: ahora levántate, entra a la ciudad y allá se te dirá lo que debes de hacer. ¿Por qué no me dices aquí, Señor?, le pudo haber dicho Pablo. Pablo pudo haber tenido una mala actitud de decir: yo no voy allá, aquí me dices o no. No me gusta ir allá porque allá hay hermanos hipócritas o porque me lastimaron antes. Jesús le dijo: entra y allá se te dirá lo que debes de hacer. Hay lugares para oír la palabra de Dios. En la iglesia, cuando estamos reunidos y cuando estamos sirviendo a Dios juntos y hay unidad, allí hay combinaciones de fe, hay combinaciones de unciones cuando nos congregamos. Y hay cosas que se te dirán cuando estás en la atmósfera de la iglesia que no se te dirán cuando no estás en la atmósfera de la iglesia. En mi caso hay muchas cosas muy importantes de mi vida que Dios me las dijo en la iglesia. Y Dios me ha dicho cosas también, no en la iglesia,
pero cosas muy importantes me las ha dicho en la iglesia. ¿Por qué no me las dijo allá en mi casa, en mi tiempo de oración o en otro lugar? ¿Por qué me las dijo aquí? Porque hay cosas que solamente se te dirán en la atmósfera de la iglesia. Dios así lo diseñó. Entonces, debemos de congregarnos. La iglesia es la gente que ha aceptado a Cristo, que se congrega y se conecta a la autoridad. Regresando al verso donde Jesucristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro, pero yo edificaré mi iglesia sobre esta roca, la revelación de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Algunas personas dicen que la iglesia está edificada sobre Pedro, pero nunca puede existir una doctrina que se basa en la mitad de un verso, porque no todo el verso 18 dice que o hace referencia o se pudiera entender de que Cristo edificará su iglesia sobre Pedro. Es la mitad, es una frase que se pudiera malentender y que gente o denominaciones han tomado la mitad de ese verso y lo han hecho una doctrina. Y de ahí han salido los papas. No puede nunca nadie, de acuerdo a la Biblia, establecer una doctrina basada en la mitad de un verso. Si fuera verdad que sobre Pedro se edificó la iglesia, se vería eso en otras partes de la Biblia. Pero al contrario, la Biblia dice en 1 Corintios 10:4 que la roca es Cristo. En 1 Corintios 3:11 que el fundamento es Cristo. En Efesios 2:20, Reina Valera 95 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces Jesucristo es el fundamento principal sobre el cual se edifica la iglesia. Ahí les mencioné 3 versos y hay más versos que dan testimonio de que Jesucristo es la revelación, la roca, el fundamento donde su iglesia está siendo edificada. Cuando hay 2 o más versos en la Biblia que corroboran algo, entonces sobre esa verdad queda establecida y sobre allí se puede edificar una doctrina que sobre la cual hay más luz, especialmente en el Nuevo Testamento. Efesios 4, verso 3, hablando de la iglesia, y verso 13. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y verso 13. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe en el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, la unidad en su iglesia es muy importante para Cristo. La unidad en su iglesia es muy importante para Cristo. Salmo 133, un verso muy conocido por la gente que lee la Biblia, dice así. Dice, bueno, en resumen, dice que es muy bueno y muy agradable habitar los hermanos juntos en unidad. Salmo 33, 1. Es muy bueno y muy agradable habitar los hermanos juntos en unidad. ¿Qué es lo opuesto a la unidad? Contiendas, pleitos, enojos, envidias, corajes, malas palabras. Todo eso es lo opuesto a la unidad. Y nosotros somos llamados a, como iglesia o parte de la iglesia, procurar 0 contiendas. Procurar que haya 0 contiendas. Recuerda Efesios 4:3, procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Unidad en paz. 0 contiendas. Decídete que haya 0 contiendas en tu matrimonio, en tu familia, en la iglesia. Al menos en lo que está de tu parte. Hay cosas que tú no puedes, pero en lo que está de tu parte que haya 0 contiendas. Tú procura la unidad. Tú procura estar en paz. Contienda es la presencia manifiesta del diablo. Contienda es la atmósfera del infierno. No solo es el fuego lo que hace al infierno, sino la presencia del diablo y la gente allí, la atmósfera. Y contienda es lo más parecido al infierno. ¿Qué hace cielo al cielo?
¿Cuál es la atmósfera del cielo? La presencia de Dios. Y Dios es un Dios de paz. El Espíritu de Dios es el Espíritu de paz. Cuando Dios se manifiesta, hay paz. Dios no está en los pleitos, las contiendas, enojos, griterías, malas palabras. Allí está el diablo, la atmósfera del diablo, la presencia del diablo manifestada. Debe haber paz. Dios nos llama a estar en unidad, iglesia. Salmo 33, 1 y 2 dice, mira cómo la unidad es como la unción. Dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es, Reina Valera 95, que habiten los hermanos juntos en armonía. Es como el buen aceite sobre la cabeza, el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Esta es la unción de la unidad. Inicia sobre la cabeza y desciende hasta las vestiduras y toca toda parte del cuerpo que está conectada a la cabeza. ¿Qué nos une? ¿Qué nos mantiene conectados? ¿Qué nos junta? Nuestra sumisión a la cabeza, que es Cristo. Nuestro amor a nuestra cabeza, que es Cristo. Hay respuestas, llaves que se encuentran en la unidad del cuerpo de Cristo conectados a la cabeza, Cristo Jesús. Repito, hay respuestas y llaves que se encuentran en la unidad cuando estamos conectados a la cabeza, Cristo Jesús. Unidad es como la unción que fluye desde la cabeza, dice Salmos 133. Quiero leer algunos otros versos que hablan de Jesucristo siendo la cabeza de la iglesia. Colosenses 1:17, Reina Valera 95, dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién tiene la preeminencia? Cristo. ¿Quién es primero que todos y en todos? Cristo. ¿Qué está haciendo Cristo? Está edificando la iglesia. Y el diablo quiere que te distraigas y te desconectes de la iglesia, porque el diablo no quiere que la iglesia sea edificada. Y tú eres una piedra, dice el apóstol Pedro, que edifica la iglesia o la casa espiritual. Tú eres una piedra, no te desconectes. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo, Reina Valera 95, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Haciendo énfasis en que Cristo es todo y en todos. ¿Qué tal si alguien no cree en Jesús? De acuerdo a este verso, Juan 3:36, no tiene vida. Hay gente que muy fácilmente cree en Dios, pero no cree que Jesús es el principal, que Jesucristo es el camino, es la salvación, que es la cabeza, la autoridad. ¿Qué tal si alguien no cree en Jesús? Pues no tiene la vida, dice aquí este verso. Juan 5:23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. ¿Puede alguien no creer en Jesús y así honrar a Dios? No. Si no creen en Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, no honran a Dios. Jesús es la cabeza, Jesús es la autoridad. Primera de Juan 2:23, Reina Valera 95 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Puede alguien tener a Dios sin querer al Hijo, a Jesús? No. Si tú niegas a Jesús, niegas a Dios y no puedes tener a Dios en tu corazón. Entonces Jesucristo es la cabeza, Él es el principal. Cuando yo digo creer en el Hijo, creer en Jesús, no estoy hablando solamente de creer que existió o que es un buen hombre. Está hablando aquí la Biblia que crees que es el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado de Dios, el Salvador del mundo, el único camino al cielo. Jesucristo es la cabeza, la autoridad de la iglesia. Y al conectarte a la cabeza te ministrará vida. Para la iglesia, mira, como pastor te quiero decir algo. Hay cosas que son opcionales para irte al cielo. Tú puedes llegar al cielo y no creer en sanidad. Nosotros creemos en sanidad, predicamos sanidad, pero hay gente que no cree por experiencias que tuvo, etcétera. Tú puedes irte al cielo y no creer en sanidad. Tú puedes irte al cielo y no creer en prosperidad. Nosotros creemos en prosperidad, la prosperidad bíblica. Tú puedes irte al cielo y no creer en hablar en lenguas.
Nosotros creemos en hablar en lenguas, en orar en el Espíritu. Pero hay algo que no es opcional. Tú tienes que creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, el único camino al cielo. Si no crees eso, no has nacido de nuevo, estás perdido y no eres salvo, porque no es opcional. Eso tienes que creerlo. Hechos 4:12 dice: no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual podamos ser salvos, excepto el nombre de Jesucristo. Marcos 16:15 dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Entonces, creer en Jesucristo es lo principal. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice ustedes que soy yo? Dice Jesucristo. Tienes que creer que Él es el único camino al cielo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la roca donde la iglesia está siendo edificada. Jesucristo es la cabeza, es el principal, es el único camino al cielo. Es la cabeza donde debemos, como cuerpo de Cristo, estar conectados. Cristo demanda unidad en su cuerpo. Cero contienda. Diga: cero contienda. Cero contienda. No seas tú alguien que trae la atmósfera del infierno a tus relaciones en casa o en la iglesia. La atmósfera de contienda. Cuando tú eres conducto de contienda, pleitos y enojos, tú estás trayendo la atmósfera del infierno y la presencia del diablo manifestada a tus relaciones. Procura la unidad. Cristo dijo: procura la unidad del Espíritu. Cuando procuramos la unidad del Espíritu y conectados a la autoridad que es Cristo, así estamos haciendo nuestra parte, ayudando a edificar la iglesia. Amén. Hasta ahí vamos a terminar en esta ocasión. Permíteme orar por ti, Señor. Te doy muchas gracias por cada persona que está escuchando esta transmisión en línea. Yo oro, Señor, que tu palabra haya hablado a sus corazones. Que decidamos, Señor, como parte de la iglesia, conectarnos a la cabeza, obedecer la cabeza que es la autoridad, que es Cristo, y creer que Jesucristo es el único camino, que Jesucristo es la única respuesta y no hay otra manera de ir al cielo. Yo oro, Señor, que todos procuremos cero contiendas y procuremos estar en unidad en todo, porque eso es agradable a Dios y Cristo demanda unidad en su iglesia. Te doy gracias por cada uno de los que me están viendo. Los bendigo y declaro, Señor, tu bendición sobre ellos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias por haberte conectado. Nos vemos en la siguiente transmisión. Dios te bendiga. Adiós. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que Dios te haya ministrado. Nos vemos en la siguiente transmisión. También síguenos en nuestras redes sociales. Aviva Tijuana en Facebook y en YouTube. Nos vemos en la próxima. Adiós.